Hola, bienvenidos a otra emisión de La Economista TV. En este primer bloque voy a conversar con Pablo Sibila, que es el presidente y director ejecutivo de Renault Argentina, y me va a acompañar en esta entrevista Sergio Cuturi, que es el editor de El Economista Motor. Bueno, Pablo, antes que nada, un panorama del sector en términos, ¿qué esperan ustedes para este año 2025 en materias de producción, de ventas, de exportaciones? Mira, este año va a ser un año globalmente muy bueno. Este año estamos esperando un mercado que estará rondando las 600.000 unidades aproximadamente. El año pasado el mercado cerró en un poquito más de 400.000 unidades, o sea que realmente un crecimiento muy importante en nivel de ventas. Y la verdad que en nivel de exportaciones también venimos estables, venimos creciendo en realidad con respecto al año pasado, y eso también es positivo, ¿no? Porque en un mercado que se abre, vamos a decir, hacia el mundo, Argentina se abre hacia el mundo, el hecho de poder seguir exportando es algo también que muestra que bueno, la industria automotriz es una industria que sigue teniendo fuerza y que sigue siendo una industria pujante, ¿no? Así que la verdad, un año globalmente positivo, muy movilizado por la financiación también, un mercado que está comprando hoy en día, te diría aproximadamente 40% de lo que se vende financiado, y eso es un gran movilizador también de las ventas. No, bueno, hay incluso colegas tuyos que hablan de un nivel de venta de 700.000, pero manejémonos con los 600.000. Por el momento vamos con los 600.000, seamos conservadores por ahora. Y a tu juicio lo que explica ese crecimiento con relación al año pasado es básicamente el crédito. Es crédito en una buena medida. Hay marcas que están de vuelta. Nosotros estamos vendiendo aproximadamente entre lo que son los planes de ahorro y financiación, estamos en torno al 50% de las ventas nuestras, que es más o menos lo que está teniendo la media del mercado, y algunas marcas que están inclusive en 60% entre financiación y planes de ahorro. Así que eso es sin duda un gran impulsor. También, sin dudas, también es el control de inflación que da mayor previsibilidad, ¿no? Eso hace con que la gente de vuelta pueda tener una visión un poquito más clara de lo que va a pasar hacia el futuro, y entonces apuesta a cambiar el auto, apuesta a hacer algo que desde el punto de vista económico, bueno, representa una gran inversión para las personas, ¿no? Como cambiar un vehículo. Así que eso te diría que son los grandes inductores del crecimiento de mercado. ¿Y cómo va a estar la relación entre producción local y exportaciones? Bueno, mira, estamos exportando aproximadamente 50 o 60% a nivel total de lo que se produce en Argentina. Importaciones, por supuesto, está creciendo más rápido. Hoy, si vos me preguntás, te diría que hace un año, 2 años atrás, el mercado estaba 70%, 60% nacional, autos fabricados en Argentina, y 40% importado. Hoy eso se va a dar vuelta. Hoy es un mercado que está 60% importado, 40% nacional, pero sin una caída de venta de autos nacionales. Lo que está pasando es que lo que está creciendo mucho es la importación, y entonces el crecimiento del mercado se explica por un aumento de mayor oferta de vehículos importados. Pero nosotros lo miramos mucho, yo lo miro mucho eso para saber si no hay sustitución entre nacionales e importados, y la verdad que hoy te diría que en valor absoluto el volumen de autos nacionales se mantiene. Lo que explica el crecimiento son los autos importados. Sergio. Detrás nuestro tenemos las imágenes de fábrica de Santa Isabel. Sí, donde están haciendo una inversión muy importante. Quería que nos comentaras en qué estatus está eso. Bueno, como vos decís, el año pasado hicimos uno de los anuncios más importantes para Renault Argentina de los últimos muchos años, te diría. Hicimos un anuncio de una inversión de 350 millones de dólares para una pick-up que por el momento, vamos a decir, se llama Concept Niagara. Después veremos más adelante cuál es el nombre. La verdad que venimos viento en popa con las inversiones. Ya tenemos los robots, están en Córdoba, esperando para empezar a ser ensamblados. Tenemos matrices en nuestra planta también, que ya están ahí esperando desde hace algunos meses. Y este año empezaremos a fabricar de forma muy manual todavía, para probar los robots, las primeras carrocerías de este vehículo que no existe en el mundo. Eso es importante decir, porque por ahí hay gente que dice, bueno, ¿cuándo traes un auto para que lo vean? Y la verdad es que el auto no lo vamos a traer porque el auto no existe en el mundo. El primer auto en el mundo que va a salir acá de fábrica Santa Isabel. Y es un producto que va a estar enfocado en la exportación. Va a ser un producto que, por supuesto, esperamos tener una muy buena participación de mercado en Argentina en ese producto. Esperamos que esté, sin lugar a dudas, en el top 10 de los autos más vendidos de la Argentina. Pero también es un vehículo que vino para cambiar el perfil de la fábrica Santa Isabel y darle un perfil mucho más exportador. Hoy estamos exportando aproximadamente 30% de lo que fabricamos, que es Kangoo, para básicamente toda América Latina.
y el objetivo de este proyecto es que nos permita subir ese porcentaje de exportación arriba del 60%, te diría. Entonces, eso es muy, muy importante. Sabemos que con los vaivenes de la economía que hay en Argentina, bueno, el hecho de autogenerarse sus dólares, vamos a decir, y tener su propia balanza comercial equilibrada a nivel de las marcas es algo muy importante, y ese fue también uno de los objetivos principales de que este proyecto sea único, de que no haya otro lugar en el mundo donde se haga. ¿Y es fácil, a propósito de lo que estás diciendo, Pablo, exportar desde la Argentina? A ver, Argentina no es el país sin duda más competitivo dentro de lo que es el Mercosur para producir. Brasil es más competitivo, tiene un nivel de eficiencia, un nivel de escala más alto, pero creo que Argentina encontró un nicho muy interesante que es lo que es vehículos utilitarios, ¿no? Entonces ahí, por eso que nosotros estamos, o una de las definiciones que dimos fue reconvertir nuestra fábrica en una fábrica de vehículos utilitarios, migrando poco a poco hacia la fabricación de Kangoo, que es un vehículo utilitario, y la pick-up de media tonelada, porque es un lugar donde uno se corre vamos a decir, de la lucha frontal con Brasil por las inversiones. Brasil es, por la escala que tiene, un país donde es mucho más eficiente fabricando autos de altísimo volumen, autos lo que se llama autos del segmento B, y algunos vehículos inclusive del segmento C, y nosotros creo que hemos encontrado un buen nicho en los vehículos utilitarios, y por eso que estamos haciendo la inversión en nuestra fábrica en esa dirección. La posibilidad de que esta pick-up, que aún no tiene nombre, tenga una variante electrificada, ¿va a ir atada al RIGI? No, en realidad está todo unido, como vos decís. Esta plataforma, en realidad nosotros ya está prevista que la plataforma esta sea multimotorización, multienergética, como le decimos nosotros. Entonces esta plataforma te permite poner en la misma plataforma un vehículo, para que la gente entienda que es una plataforma, es toda la parte inferior del vehículo, lo que se llama la parte inferior, suspensión, y donde va la motorización, y te permite poner un motor térmico o a gasolina, como se lo conoce, combustible, un motor híbrido o un motor, te diría 100% eléctrico no, porque tendría que tener otra estructura, pero sí diferentes grados de hibridación hasta un motor 100% térmico. Bien, y te decía, ¿va a estar atado al RIGI? No, esto ya, es parte del análisis que estamos haciendo, pero en realidad nosotros ya previendo, porque acordate que ya veníamos teniendo charlas con el gobierno con respecto a esta inversión, y cuando salió el proyecto ya el RIGI estaba oficialmente la posibilidad de entrar a nivel de industria automotriz. Entonces, el hecho de que nosotros fuéramos por la plataforma ya con la preparación o dejarla pre-lista, preparada para una motorización híbrida, tiene que ver con el hecho de poder aprovechar más adelante el beneficio del RIGI. Bien. Sí. No, te quería hacer ¿cómo consiguieron que la inversión se radicara en la Argentina y no en Brasil? Porque Brasil es un monstruo a nivel regional, industrial. Brasil es una gran a ver, si me permitís la palabra, es una gran aspiradora de inversiones en lo que respecta a nivel automotriz al lado nuestro, y tiene el beneficio de la escala, ¿no? Del tamaño. O sea, Brasil, por su propia escala propia, justifica o rentabiliza muchísimas inversiones. Nosotros, en Argentina, para poder rentabilizar una inversión, tenemos sí o sí que construirla con un modelo de exportación. Si no, el modelo solo de Argentina, el tamaño de Argentina, por más que sea 600.000 autos, no te rentabilizan una inversión. Entonces, lo principal creo que fue cuando hablamos con Renault a nivel mundial, y Luca de Meo, que estuvo acá en el 2021, primero es explicarle que cuando vos mirás el mercado argentino en un plazo largo, 20 años, te das cuenta que 95 o 97% de los autos que se han vendido en Argentina en este plazo lo han vendido marcas que están radicadas en el país, marcas que tienen fábrica en el país. Y que las empresas que fueron puramente importadoras en un plazo largo representan 5% del mercado como máximo, pero como máximo. En general te diría en promedio 3% del mercado. Eso por lo que hicimos, estos vaivenes de la economía argentina, que abre la economía, cierra la economía, abre la economía. Entonces, las empresas que tienen la resiliencia suficiente para pasar por todos esos vaivenes son las que tienen fábrica acá. Entonces, para tener acceso al mercado argentino, hay que tener presencia industrial en Argentina, y lo ideal es tener presencia industrial con un perfil exportador. Y esos fueron, te diría,
los argumentos que nosotros colocamos sobre la mesa cuando Luca De Meo, el CEO de Renault desde el año 2020, llegó a visitar Argentina en el 2021 y le dijimos, bueno, ¿por qué pensamos que hay que hacer este proyecto en Argentina con este perfil? Pablo, la industria automotriz, como cualquier otra actividad, requiere reglas de juego más o menos estables, una macroeconomía ordenada. Esa es una condición necesaria, pero ¿es suficiente? ¿El sector reclama algunas otras cosas? ¿Quiere señales específicas para su actividad? Bueno, lo que necesitamos trabajar, y venimos charlando bastante con el gobierno al respecto, es trabajar la competitividad. Eso es súper importante. Ustedes nos habrán escuchado hablar a distintos referentes de la industria sobre la presión fiscal o el impacto de la carga fiscal que tienen nuestros productos cuando se exportan. Entonces, nosotros decimos que cuando exportamos un vehículo, exportamos aproximadamente 10-12% de impuestos, cuando hay otros países que, te diría, la carga es muy menor a esa. Entonces, el gobierno es muy consciente de eso, y obviamente que hay una manta corta que hay que administrar, que tiene que ver con el objetivo principal del gobierno, que es el superávit fiscal, que no es negociable. Entonces, un poco lo que nosotros decimos es, bueno, a medida que la situación fiscal vaya mejorando, que el mercado aumente, lo cual también representa una mayor recaudación fiscal, empezar a trabajar en retirar la carga fiscal, por lo menos para empezar, que afecta a las exportaciones. Después, por supuesto, también al mercado interno para que bajen los costos, ¿no? Pero para empezar, prioridad número 1 a las exportaciones. Bueno, igual retenciones a las exportaciones pagan muy poco en este momento. No, retenciones a las exportaciones pagamos, los vehículos pagan hoy en día, retenciones a la exportación, pagan, por el momento pagan, te diría, 100% de retenciones, de 4,5% aproximadamente. Y ese es uno de los puntos que estamos tratando de charlar para ver cómo compensamos eso, ¿no? Porque ¿disminuyó algo igual ese porcentaje? Sí. No, eso había disminuido en un momento porque teníamos algo que había sido acordado, que eran las exportaciones incrementales. Claro. Había como una base 2020 y después había como un decreto que se iba renovando todos los años y que decía, bueno, sobre esa base 2020 de autos, todo lo que se exporta por arriba de eso no paga. Entonces eso te licuaba, vamos a decir, la retención en el volumen total. Este año eso no está renovado, por lo tanto hoy en día los autos en general pagan esa retención y bueno, es parte de lo que estamos discutiendo con el gobierno para ver cómo hacemos para no pagar eso. No, a ver, no hay ningún beneficio para la empresa localmente, porque quien paga ese costo es el cliente del otro lado de la frontera, ¿no? Entonces en realidad no es que se está dando un beneficio a la empresa por la retención, porque por ahí la gente que no conoce dice, bueno, están haciendo lobby para ganar una plata más. La verdad que, o sea, nosotros lo trasladamos al cliente brasilero o al cliente colombiano, entonces la verdad que lo que estamos haciendo es darle mayor posibilidad de que el auto sea más competitivo y nos compre más vehículos. Mientras tanto, se habla de una avanzada China, digamos, con una fuerte presencia, con un volumen muy grande. ¿Cuál es la política que tomó el grupo Renault, en este caso con Geely? Bueno, es súper interesante la pregunta que haces. Yo creo que sin duda los chinos son jugadores de peso en la industria, en todas las industrias en términos generales. Los chinos han demostrado tener una capacidad de aprendizaje y desarrollo tecnológico muy potente. También tienen un factor, de nuevo, que como Brasil, pero a una escala 20 veces superior al juego Ford, que es la escala del país que les permite desarrollar muy rápido y tener un repago muy rápido de las cosas. Creo que no vale la pena, o sea, pelearse contra China, porque es una batalla que no se puede ganar, y lo que hay que hacer es aliarse, aliarse y trabajar juntos. Y Renault lo entendió muy bien eso ya de hace un tiempo, y Geely hoy es un aliado de Renault en muchísimos proyectos en conjunto, de forma puntual. No estamos hablando de una sociedad a nivel como fue con Nissan, o sea, gigante de las dos compañías, pero sí a nivel proyectos. Por ejemplo, te doy 2 ejemplos. Renault en un momento separó toda la actividad que tenía que ver con motores y cajas de velocidad y creó una empresa separada que se llama Horse, como caballo, que es 45% Renault, 45% Geely y 10% Aramco, que es otra empresa energética muy grande a nivel mundial. Y esa empresa se encarga de hacer todos los motores híbridos y a gasolina del grupo Renault y de Geely. Entonces, es una forma también de, entre las dos compañías, hacer una sociedad que va a ser mucho más potente y que va a desarrollar mucho más rápido nuevas motorizaciones. Sí, perdón. Vamos a tener este año una novedad
producto vinculado, digamos, a esta Vamos a tener una novedad en el segundo semestre, sí, vamos a traer un vehículo que en la publicidad que vieron de Franco Colapinto se lo ve ahí atrás, cuando Franco levanta la cabeza así mirando como el auto que pasa, atrás hay un auto que es un guiño al lanzamiento que se viene en el segundo semestre, que es la nueva Coleos, exactamente ahí. El primero es el Arcana, que es un vehículo híbrido que acabamos de lanzar hace muy poquito tiempo, y ahora van a ver que en un momento de la publicidad él levanta la vista y atrás aparece un auto en color gris mate. Ese auto es el Coleos, la gran Coleos, que vamos a traer, y que ese auto está desarrollado en conjunto con Geely también, porque en Renault Corea también tenemos una sociedad. Renault tiene una fábrica muy grande en Corea, donde viene el Arcana y donde viene la Coleos, la gran Coleos, y ese vehículo que va a venir, está desarrollado junto con Geely. Así que la verdad que, bueno, muchas novedades. O sea, Colapinto va a tener una participación importante en el posicionamiento de la marca. Por supuesto, ya lo tiene, porque además Franco es el embajador de todo lo que tiene que ver con Alpine en América Latina, y nosotros, o sea, no es accidental que empecemos a traer vehículos, lo que se llama Esprit Alpine o Espíritu Alpine. Entonces el Arcana es el primero, Coleos es que estamos viendo ahí, exactamente, ahí se ve atrás de Franco, ese vehículo que está ahí, es el segundo vehículo que vamos a traer también Espíritu Alpine, y con eso, bueno, vamos a hacer un cruce perfecto entre la marca Alpine, porque mucha gente no lo sabe. Alpine es una marca del grupo Renault, ahora la gente lo empieza a saber más, y entonces ahí vamos a hacer un cruzamiento de marcas, digamos, donde el objetivo es que Alpine derrame también para la marca de Renault. ¿Y cómo nos encuentra el desarrollo del auto eléctrico en el mundo a la Argentina? Mira, la Argentina está bastante atrás en la venta del auto. Los autos eléctricos ya están súper desarrollados a nivel mundial. América Latina está muy atrás con respecto a Europa. Europa está entre 15 y 16% de los autos que se venden son 100% eléctricos. Europa te diría que está bastante avanzada por cuestiones reglamentarias, ¿no? Porque Europa tiene una política que empuja fuerte hacia lo que es el vehículo eléctrico. América Latina en general no supera el 2 o el 3%. Algunos países, por ahí Colombia está el que mejor posicionado, está en 3% de vehículos eléctricos. Argentina no llega al 1%. Todavía. Es como que todavía viene corriendo un poquito por atrás. Yo creo que es algo que va a empezar a sentirse más fuerte ahora, como vieron con la reducción de tasas de importación para 50.000 autos que tengan motor híbrido o eléctrico, va a hacer con que el cliente o el usuario argentino se empiece a familiarizar más con los vehículos eléctricos. Exactamente. La última pregunta por mi parte, Pablo, ¿cómo está el tema de las autopartes? Que siempre, bueno, tema histórico que se discute, tenemos a veces superávit en la exportación de unidades, pero déficit muy grande comercial con las autopartes. Mira, es así, en vehículos, cuando vos mirás la balanza comercial, miramos la balanza comercial con Brasil, por ejemplo, que es nuestro principal socio comercial. Nosotros somos el cliente más importante de Brasil, y Brasil es el cliente más importante de Argentina. En flujo de autos estamos superavitarios. Y en flujo de piezas estamos deficitarios, como vos decís, porque Brasil tiene un desarrollo de proveedores más grande que nosotros. El neto de ambos te da 200 millones de dólares negativo con Brasil, que es realmente muy poco. Entonces, la verdad que te diría, el déficit de la balanza no es algo preocupante a nivel de industria automotriz, porque la industria se ocupó de desarrollar durante muchos años un perfil exportador. Muy bien, Pablo Sibila, muchas gracias por estar en el programa. Muchas gracias por haberme acompañado, Sergio. Nosotros ahora hacemos el primer corte y ya volvemos. Ternium, acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales, construyendo el futuro.
Tecnología que se vive en tu negocio es impulsar tu emprendimiento pensando en tus ganas de crecer. Telecom, tecnología que se vive. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotiza y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Muy bien, segundo bloque del Economista TV. Me acompañan ahora dos analistas políticos, Lara Goiburu, que es directora ejecutiva de Management and Fit, y el analista político Gustavo Marangoni. Bueno, la primera pregunta que le quiero hacer está referida a la elección reciente en la Ciudad de Buenos Aires, de renovación legislativa. No tanto ese análisis, el análisis de la elección que ya fue hecho en muchas oportunidades, sino a partir de ese comportamiento electoral, de esos resultados, ¿qué se puede proyectar para próximos comicios, sobre todo en el caso de la provincia de Buenos Aires, que vota el 7 de septiembre, y en general el AMBA, el Gran Buenos Aires, también vota de forma muy parecida a la ciudad, ¿no? Bueno, creo que creo que una de las cosas que mostró la ciudad de Buenos Aires y que mostraron también las elecciones que se habían dado en la semana anterior es que es muy difícil separar este año las elecciones provinciales, las elecciones locales, de una nacionalización de la campaña. Está claro que el objetivo del gobierno nacional es instalar el sello, instalar la marca a nivel territorial, que hay un trabajo que se está haciendo bastante fuerte sobre eso, y para poder instalar el sello a nivel territorial, las elecciones locales tienen que tener alguna marca nacional, tienen que tener alguna deriva nacional, una especie de plebiscitación de la gestión nacional, y a la ciudad de Buenos Aires le fue bastante difícil escapar de eso. En las otras ciudades también fue difícil escapar de eso, es momento de darle apoyo, este discurso de es momento de darle apoyo en las urnas a la gestión del gobierno nacional. Y lo que se está discutiendo en Provincia de Buenos Aires es, más allá de que se hayan separado la elección provincial de la elección nacional, ¿qué posibilidad va a tener el oficialismo provincial de discutir cuestiones de la provincia? El éxito disciplina, ¿no? Luego de las elecciones en la ciudad, La Libertad Avanza le ganó por 2 puntos, 3 puntos a esa hora Buenos Aires, Unión por la Patria, como quieras llamarlo, pero le ganó holgadamente al PRO. Y se terminó lo que se daba, digamos, más allá de gestos posteriores, vamos a decir así, de ciertos destratos. Sin embargo, se anuncia que en la provincia de Buenos Aires el PRO y la Libertad Avanza van juntos. Obviamente subordinado el PRO a la Libertad Avanza. Y además el peronismo se ha preocupado por el resultado de la ciudad. Casi diría que Santoro debió haber aprendido de Rodríguez Larreta, porque Rodríguez Larreta celebró el 8% con una euforia importante, y es ahora Buenos Aires. Santoro, que obtuvo 2 legisladores más y un 27%, 27,5%, que estaba más o menos en una media histórica, en ese techo de cristal que no puede romper el peronismo en la ciudad, no tuvo ese espíritu festivo, y creo que dejó en el peronismo de los dos lados de la General Paz la preocupación de qué hacer con el oficialismo, que se muestra sólido en el centro de la escena, con su estética del destrato, como decíamos antes, y de la desmesura, pero ocupando el lugar del Poder Ejecutivo con mucho vigor. Y creo que ahí hay como un recalibrar estrategias, no solo por lo que se presume es la interna, más que se presume se da por cierto, la interna entre Cristina Fernández y Axel Kicillof, sino creo que el resto de los actores del peronismo está preocupado. Bueno, claramente otro dato que marcaba recién Lara era la nacionalización, ¿no? Es decir, si se nacionalizó la elección en la ciudad de Buenos Aires, también cabe pensar que va a ocurrir lo mismo en el conurbano bonaerense. Así que vos también creés que vamos a un escenario muy nacionalizado de las elecciones de la provincia. Sí, porque yo te diría que son los únicos 2 distritos que son nacionales y no locales. Porque la elección de Salta fue de Salta. Sí. La de San Luis, la de Jujuy, la de Chaco,
fueron elecciones locales. Pero en la ciudad de Buenos Aires, donde supuestamente gente que tiene que reunirse en la legislatura y discutir si el ABL está caro, está barato, si hay que cortar la calle tal, etcétera, discutió sobre la globalización, el cambio climático, la izquierda, la derecha, etcétera. Con toda probabilidad pase eso también en la provincia de Buenos Aires, con más motivo, porque la provincia de Buenos Aires quizás, siendo la provincia más poderosa en términos de PBI, de población, de padrón electoral, etcétera, etcétera, sin embargo es la más débil en materia de identidad y en el conurbano, que es donde se juega buena parte del resultado, se discuten temáticas nacionales. Se discute la política económica nacional o eventualmente, bueno, la gestión del gobernador, que cada uno intentará que se discuta lo contrario, ¿no? La provincia de Buenos Aires tratará de que se debata la política nacional y la política nacional la gestión de la provincia. Bueno, además en el conurbano votan 2/3 de los votantes de la provincia, con lo cual es decisivo el resultado. ¿Qué evaluación hacen de la no concurrencia, de la abstención, que llegó casi al 45% en la ciudad de Buenos Aires? ¿A quién afectó en particular? ¿Por qué se produjo? Hay un voto, la abstención la podemos leer como un voto silencioso, ¿no? Como un voto que aparte, distinto a aquella abstención, no sé si se acuerdan, en el 2003, la feta de salame, el no ir a votar, el movimiento 501, exigían de ese ciudadano que no iba a votar algún tipo de acción respecto de mostrar ese descontento o de mostrar ese desinterés. Esto se viene dando en todas las elecciones que hemos tenido hasta ahora, una abstención bastante importante. Y la lectura es que no hay nada estructurado ahí, hay un descontento y es esto que también vemos en los números. Bueno, el presidente de la Nación todavía conserva un 46% de imagen positiva, la gestión un 40% de imagen positiva. Eso es bastante novedoso en términos históricos para después de más de 15 meses de gestión. Pero del otro lado hay un 60% que no opina lo mismo, un 40 y pico % que no se moviliza para ir a votar. Hay una especie de descontento que todavía no encuentra carnadura en ninguna opción política real, que no vemos que encuentren carnadura en ninguna opción política real, con lo cual es un escenario abierto. Ahí hay gente que o no está contenta o apoya de manera silenciosa, no sabemos. Sí. El amor y el odio son dos pasiones con las que la política trabaja muy bien, desde siempre, y en cualquier geografía. La indiferencia no. Es un estado anímico con el que la política se lleva muy mal. Porque ¿cómo haces vos para motivar? Estás en una reunión familiar y dices, a mí la política no me interesa. Listo, se terminó. Chao, cambiemos de tema, hablemos de fútbol. No está. El fútbol tampoco me gusta. Gane quien gane es igual, no cambia nada. Son todos lo mismo. Sí. Bueno. Yo no me atribuyo la capacidad de poder interpretar este ausentismo que ya no es una golondrina. Porque una golondrina, como dice el dicho, no hace verano. Pero si hay golondrina, te empiezan a dar algún elemento de que el cambio climático a lo mejor está presente. Sí. Entonces, yo ahí creo que hay un elemento que tiene que preocupar a todos en general, pero probablemente al oficialismo en particular. No en el corto plazo, pero sí a mediano plazo. Porque de alguna manera ese... No podemos decir que es el 45% que no va a votar porque nunca va a votar el 100%, pero ese 20%, 15% que habitualmente va a votar porque le gusta y ahora no, es alguien que quizás extienda su desencanto a lo que se pensaba que es una novedad. Entonces, yo creo que ahí, insisto, preocupación para todos, pero si yo fuese oficialista, particularmente le prestaría mucha atención a ese fenómeno y, por supuesto, procuraría que no se repita en octubre. Claro. O sea, vos, Gustavo, estás diciendo que esa insatisfacción con el funcionamiento del sistema político en el 2003 se canalizó a través del voto a Milei y ahora se canalizó la abstención. Porque, bueno, parte, claro. Nos está diciendo Lara que el 46% tiene una imagen positiva del presidente, pero solamente el 15% de los porteños fue a votar a su candidato. Sí. Exacto. Sí, yo creo que a lo mejor también en algunos casos puede darse el hecho de que haya ciertas ganas de que le vaya bien a la dirección nueva que tiene el país, pero no el estilo. Y el presidente y otros funcionarios, pero sobre todo el presidente de la República, pone mucho énfasis en el tema de la banalidad de las formas, la ñoñez, pero como son dos señas se hace complicado, ser los ñoños republicanos, etc. Bueno,
sectores urbanos de clase media, etcétera, tienen esos valores como valores relevantes. Que a lo mejor, obviamente, ¿no? Primo mangiare dopo filosofare, decían, pero una vez que, digamos, estás en un sector donde tenés tu supervivencia garantizada a los 30 días porque no tenés grandes problemas económicos, le das bolilla a determinadas cuestiones y a determinadas formas. A lo mejor, insisto, no en lo inmediato, pero guarda, porque hay problemas que maduran y se manifiestan con el tiempo, que a veces no son ni décadas ni quinquenios, son más cercanos. Entonces, creo ahí que hay un elemento importante. Y además, el hecho de que los valores democráticos están más enraizados, a mi criterio, en las clases medias. Creo que por distintos motivos, los podríamos agotar en un programa, las clases subalternas y las clases altas son un poco más desaprensivas con los valores democráticos. Bueno, ahí el dato, tomando esto que decís, el dato es que fueron las comunas de menor poder adquisitivo y las de mayor poder adquisitivo donde hubo más ausentismo. Bueno, esto en la ciudad se vio claramente. Se vio claramente, el ausentismo se dio en los dos extremos de ese continuo. Y esto que decíamos, ese 15%, porque cuando nosotros vamos a preguntar por las formas, cuando hacemos análisis de opinión y preguntamos por las formas, las personas en su mayoría te dicen no estamos de acuerdo con las formas del presidente, con las formas de gestión. Eso molesta. Todavía la estabilización de la economía sigue funcionando en términos de apoyo, ¿sí? Esto de poder saber que mi dinero va a valer más o menos lo mismo los 30 días del mes. Pero lo que marca la ciudad de Buenos Aires es que eso puede tener una vida corta y que hay un bajo continuo de, por lo menos, insatisfacción que, coincido, el oficialismo debería empezar a mirar porque por ahora no existe una figura que encarne esa insatisfacción, pero que esa insatisfacción está presente lo empezamos a ver. Entonces, simplemente falta la tormenta perfecta, quizás, para que el oficialismo se encuentre con que puede tener alguna oposición que le haga verdaderamente, que le dé pelea. Claro. Bueno, eso se vio además que La Libertad Avanza reemplazó de alguna medida al PRO en el voto, los sectores de mayor ingreso en la ciudad, y retrocedió en aquellos barrios, zonas de la ciudad donde hay menor poder adquisitivo. Al revés de cómo había nacido, ¿no? Claro. Porque habíamos visto que nacía, o sea, Milei se convierte en diputado con el voto de los sectores. Claro, es un voto más transversal que el que tenía el PRO, que era un voto más concentrado en algunos sectores. De todas maneras, ahí si uno extiende el zoom a todo el país, va a ver que a Milei le va bien en las provincias del norte, y sobre todo en electorados jóvenes, vamos a decir así, del segmento sería, no sé, no es una BC1, no es un C1, ni es un C2, probablemente clase un poco, media baja, varones etcétera. Jóvenes. Eso podría, yo creo que a medida que se aleja del AMBA puede ser que eso se fortalezca. Que no quiero utilizar categorías que a lo mejor pueden parecer forzadas, pero las experiencias conservadoras políticamente son la unión de sectores de élite con sectores populares, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que el mileísmo, que es en los términos en los que yo prefiero hablar, porque creo que La Libertad Avanza es solamente una marca de fantasía, de un carisma personal, pero creo que lo que encarna el mileísmo tiene de alguna manera una sociología que podría ser explicada como un fenómeno neoconservador de alguna manera. Y eso, vuelvo a repetir, y coincido con Lara, no creo que en lo inmediato le represente un gran problema porque todavía está el desprestigio de las dirigencias medias, inclusive algunas que se autodenominan moderadas, mucho más las progresistas, etcétera, que probablemente no le generen un gran dolor de cabeza en octubre. Pero quizás haya que anotar, pensando en quizás el gobierno, si gana la elección de octubre, tenga más problemas para ganar la del 2027. Ahora tenemos que la elección de la provincia de Buenos Aires, que es la elección donde es clave para el peronismo, es la provincia donde indudablemente tiene una fortaleza electoral muy grande, sobre todo en el Gran Buenos Aires, pero hay mucho movimiento interno, esta disputa que planteaba Gustavo entre Axel Kicillof y la expresidenta.
que además hay un cambio de discurso bastante interesante. La expresidenta habló el otro día de la nueva estatalidad, como, bueno, poniendo en tela de juicio algunos de los principios que eran sagrados del peronismo en los últimos años. ¿Cómo lo ven ese reposicionamiento? Y si puede tener eventualmente alguna consecuencia electoral. Mirá, cuando nosotros preguntamos específicamente por cómo ve la ciudadanía o la opinión pública de la provincia de Buenos Aires, esta interna, el 60% te dice esta interna lastima al peronismo, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, es una interna que creo tiene más importancia y más impacto en la propia militancia y en la propia reconfiguración de poder que se está dando en el peronismo, Unión por la Patria o como se vaya a llamar en octubre, que en la ciudadanía. La ciudadanía no solo está ajena, sino que aparte la ve negativamente. O sea, es que se están discutiendo cosas que a la ciudadanía no le importan. Ahora, no le importan, pero no en este momento. La dirigencia peronista, ¿creen ustedes que tomó nota de los últimos resultados? Porque de hecho el peronismo perdió 5 de las últimas 6 elecciones. Axel Kicillof habla de nuevas músicas, nuevas melodías, y bueno, Cristina el otro día llamó la atención. La gente puede votar no más a la Libertad Avanza o Milei, pero no necesariamente va a volver a votarnos a nosotros. Mira, el día domingo, el 25 de mayo, vi todo el acto de Cristina, no solo ella, sino también a Teresa Parodi, que la antecedió en el uso de la palabra, a la senadora que preside el Instituto Cultural, que habló también, y los espectáculos que hubo previamente. Así que estuve varias horas. Mi impresión era una foto en sepia con algunos puntos en color que los puso Cristina. La foto en sepia era todo, la patria sí, colonia no, liberación, dependencia, el ser nacional, la cultura nacional como una suerte de propiedad, vaya a saber de quién, etc. Y de repente aparece Cristina, que no es la primera vez, y dice cosas que a mí me parece que son interesantes. Lo que vos señalabas. Dijo el Estado, dicho desde la presidenta del Partido Justicialista y de Cristina y del kirchnerismo, la mar en coche. Que el Estado presente es algo que la gente ya no se lo fuma más. Que hay bolsones de privilegio en el Estado. Que se requiere un Estado eficiente. Vos decís, mira vos. Ahora, no es la primera vez que Cristina enuncia títulos en el sentido de lo que parece ser una demanda nueva. El tema es que antes y después sigue el mismo folclore. Claro. Entonces, ella como dice, bueno, digo esto porque lo tengo que decir. Y a lo mejor lo siente así, no lo sé, pero vamos a decir así, su feligresía no cambia el ritual. Antes y después terminan cantando, ¿viste? Patria sí, colonia no. Entonces vos decís, bueno, está todo bárbaro, pero parece que vuelve el sepia, digamos. Entonces, yo creo que ahí hay una inercia muy poderosa, porque en última instancia, además, como el 25 de mayo coincide con la asunción de Néstor Kirchner, del 2003, hay una idea, digamos, de que lo mejor está en el pasado. Entonces, que hay que volver a la edad dorada. Y nunca nunca se puede volver atrás. A mí me encantaría, te puedes imaginar, bajar 30 años atrás, viste, qué sé yo, estaría fenómeno, pero no se vuelve. Entonces ahí me parece que hay como un estrés que no puede resolver el kirchnerismo como fenómeno político, aunque Cristina tenga esos raptos de tirar cosas. Cristina es una persona muy inteligente, muy capaz, pero siento por un momento que te describe el agua mientras te ahogás. Y entonces es un problema eso, ¿no? Sí, sobre todo con un dato, perdón, con esto de volver al pasado. 1,5 millones en estas elecciones de 2027 se va a incorporar al padrón casi 1,5 millones de jóvenes de entre 16 y 17 años. Y en 2027 un poquito más del 50% del padrón va a tener menos de 39 años. Digo, esa remembranza del pasado es una cosa más de nuestra generación, porque vamos a tener una generación que no vivió eso. Gracias por incorporarnos a la tuya. Bueno, gracias a los dos por venir al programa. Ahora hacemos un corte y ya volvemos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. Tecnología que se vive en tu negocio es impulsar tu emprendimiento pensando en tus ganas de crecer. Telecom, tecnología que se vive.
En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Último bloque de la edición del Economista TV de hoy. Me acompañan dos economistas, Fernando Navajas, economista jefe de Fiel, y Diego Chamaides, que es economista jefe del Banco Galicia. Bueno, Fernando, ¿qué expectativa te genera esta intención del gobierno de fomentar, proponer, provocar una mayor utilización de dólares en la mayor cantidad de transacciones posibles para estimular la economía? Sí. Bueno, mira, es un intento que va en la línea de lo que ellos han tenido pensado siempre, de tratar de hacer o estimular un ingreso de capitales por la vía del público y no por la vía de una compra de divisas como el acuerdo con el fondo más que nada lo dice. Es algo que es consistente para mí con la idea que tenía Milei desde hace bastante tiempo de no usar el señoriaje o la emisión monetaria para distintos propósitos. A partir de ahí, lo que uno puede mirar es que este evento en particular o esta estrategia en particular que están siguiendo ahora todavía deja dudas sobre cuál va a ser la magnitud del impacto, si va a mover, no va a mover, no va a ser del orden de magnitud del blanqueo del año pasado, y puede tener algunos efectos, digamos. Yo lo veo como algunos efectos que ayudan en el margen a tratar de meter más dólares en el sistema por la vía de la utilización del público, como una idea esta idea de la dolarización original del gobierno que fue cambiando en el tiempo hacia la dolarización endógena, y me parece, yo la veo como consistente con el pensamiento que el gobierno ha tenido. No le veo más que eso, ni tampoco la veo como wow, algo que va a ser un cambio bastante grande. O sea, algo en el nivel de actividad podrá tener, y hay dudas. ¿Cuánta acumulación de reservas va? También hay dudas sobre la base de cuánto de eso pueda llegar a ser introducido en los bancos, luego prestado y luego pero yo creo que algún efecto va a tener. Va a haber que mirar si cuáles son los números finales. Va en alguna dirección bastante más tímida, yo creo, que lo que fue el blanqueo del año pasado. ¿Tu visión, Diego, de esto? No, coincido. Creo que el gobierno ha dejado en claro que hay que remonetizar. Está bastante evidente en los números, ¿no?, que la cantidad de pesos que tenemos hoy en la economía es bajo en relación a la historia, obviamente como consecuencia de lo que ha pasado en el último tiempo. Y por un lado el gobierno dice, bueno, yo no te voy a dar demasiados pesos. Otros días por ahí dice que sí, ¿no?, con el punto Anker y estas cuestiones, ¿no?, de que se van a estar liberando algunos pesos en licitaciones del Tesoro, pero más allá de eso hay como una idea de, bueno, no va a haber tantos pesos, y entonces necesitamos otra forma de remonetizar, hagámoslo con dólares, y busquemos la forma de que esos dólares empiecen a circular, y me parece que un poco en esa línea el gobierno está tratando de que la gente pierda el miedo a usar los dólares en transacciones más del día a día, ¿no? Coincido también que es difícil de saber el impacto final de esto hasta que lo veamos. Y esta puja que se planteó en términos de, privilegiar la acumulación de reservas o bajar la tasa de inflación a partir del cambio del esquema cambiario en abril. ¿Cómo ves que está evolucionando? ¿Está de acuerdo a las expectativas? Yo creo que está evolucionando sobre la base de la idea que siempre tuvo el gobierno de poner al tobogán de la tasa de inflación como el objetivo prioritario. Lo hizo antes con el esquema de Kroll-Impect que tenía, o tablita si la querés llamar, y lo está haciendo ahora. Es verdad que se desvía del propósito que está, si uno lee la carta de intención o el acuerdo con el fondo, de comprar adentro. Y en ese sentido hay dos visiones posibles. Una que dice, vos vas a estar mejor comprando y acumulando reservas para el día de mañana, aunque tengas que resignar un poquito
la banda, de mandar el dólar a la banda de abajo y controlar los precios, y la otra visión que dice que si vos haces eso otro, vas a tener un escalón inflacionario, no te va a bajar la inflación y te vas a deteriorar, tu credibilidad se va a deteriorar. Yo tiendo a pensar que yo poniéndome en los zapatos de este gobierno, tiendo a pensar que la opción esta que están siguiendo ellos es la correcta, a mí me parece. No, me llamaría mucho la atención verlos cambiar hacia hacer la otra opción de acumular reservas comprando. Tiene obviamente esto sus riesgos y uno la tiene que ver como una cosa que es necesariamente transitoria. Yo no la veo como un elemento permanente. Hay otras cosas que dicen, no, pero esto, la banda, el atraso, y vos vas a tener un problema. Hay que verlo porque acá estamos en un equilibrio temporario. Y este equilibrio temporario, que es un equilibrio que de acá a octubre, vos vas a tener esa secuencia, vas a tener eso, hay que prepararse para eso. Y eso va a ayudar a que la inflación baje. O sea que no es que lo que yo digo es lo que yo haría, que es irrelevante, sino que lo que yo digo es que desde dentro de la lógica del programa del gobierno está bien para mí lo que están haciendo. O sea, dentro de la lógica de ellos, digamos. Y Diego, ¿qué expectativa te genera este bono que se va a licitar el miércoles? Bueno, a ver, parecería ser un bono que está de alguna manera hablado con algunos inversores ancla, ¿no? Con lo cual creemos que se va a llegar a este límite de los $1.000 millones equivalentes de emisión. Creo que es una buena señal en el sentido de que muestra de que hay posibilidades de financiamiento y de conseguir dólares para la Argentina en el exterior, aunque montos acotados por ahora. Y creo que el gobierno está también utilizando esto como una forma de mostrar de que se pueden acumular reservas más allá de esta discusión de si hay que comprar o no dentro de la banda, ¿no? Y coincido, ¿no? Me parece que la señal hoy que quiere dar el gobierno es que hay una intención de bajar la inflación y sobre todo las expectativas de inflación a como dé lugar, y si eso requiere postergar un poco la compra de reservas, bueno, que así sea. ¿Crees que hay un problema de atraso cambiario en Argentina? Yo creo que hay un problema de sobrevaluación, digamos, en cierta medida de apreciación cambiaria. Eso es innegable. Vos mirás los datos y tenés un proceso de apreciación cambiaria. Creo que uno lo tiene que mirar eso en términos distintos de cuando vos tenías la convertibilidad o cuando vos tenías el crawling peg anterior. Porque vos ahora vos resolviste un problema de incertidumbre de horizonte, que es que vos abriste el esquema. Vos estás en un esquema de flotación. Entonces, en un esquema de flotación vos podés tener también apreciación cambiaria y atraso si ocurren cosas tales como o tenés una enfermedad holandesa porque tuviste un descubrimiento de petróleo, etcétera, y te entran divisas o te entran divisas financieras. El gobierno no tiene ninguna de las dos, está heredando una situación en cierta medida de apreciación que vino dada por las condiciones del 2024. Sí, estás en una situación, yo te diría, de un tipo de cambio apreciado en medio de un discovery del tipo de cambio real, que yo no creo que va a ser un tipo de cambio real más bajo que este o donde vos vayas, excepto que la Argentina tenga un descubrimiento bastante grande. Me parece que es parte de los riesgos que el gobierno está asumiendo en este proceso. De nuevo, yo esto no lo tomaría como algo... Muchas de las críticas que se hacen son críticas tratando de transformar en permanentes cosas que son transitorias y que están ocurriendo en medio de un proceso transicional, como para mí es este. ¿Por qué es un proceso transicional? Porque sí es cierto lo que estamos viendo nosotros en la Argentina, que este es un gobierno que está dando en la tecla de ciertas cosas que no se pudieron hacer antes, como por ejemplo el control fiscal y el control macroeconómico que viene por el lado del control fiscal. Yo creo que todavía falta para que el conjunto de los agentes económicos en la Argentina termine de entender cuál es el modelo. Todavía eso no está del todo armado. Y en ese proceso tratar de inferir que vos tenés ya un atraso cambiario irreversible en medio de un esquema que te abre a la flotación y tenés la posibilidad del día de mañana de modificarlo sin una intervención oficial directa, te hace pensar de que no se debería ser tan grave esto, para mí. Bueno, el gobierno habla que hay que perder el miedo a flotar. ¿Hay miedo a flotar en Argentina, Diego? Bueno, un poco de miedo hay, ¿no? Queda claro cuando tenemos variaciones relativamente importantes en el tipo de cambio y todos estamos mirando qué pasa ahí, ¿no? La realidad es que
en la medida en que la flotación empiece a estar más tiempo entre nosotros, creo que lo vamos a ir perdiendo como lo perdieron otros países, ¿no? Esto no es que somos muy diferentes, siempre se habla, ¿no? Los argentinos somos especiales y tenemos, no sé, cuestiones culturales. Es cierto, bueno, muchas cosas puede ser. Yo creo que en la economía hay menos de eso. Y creo que en la medida en que vayamos transicionando hacia un esquema realmente de flotación libre y donde todos los días veamos que el tipo de cambio sube, baja un poco, no va a pasar demasiado. Y eso ya se está viendo, ¿no? Si uno mira la volatilidad del tipo de cambio en los primeros días post acuerdo del fondo en relación a la volatilidad que estamos viendo en los últimos días, bueno, se ha acomodado mucho más a lo que uno ha visto en otras experiencias de flotación, tanto en Argentina como en países que tienen digamos, que conviven con este tipo de esquema cambiario. Entonces, nada, ser más normales o más parecidos a lo que hace el mundo, creo que es una buena señal. Lo que sí es cierto es que no volamos por los aires. Eso está cual. Esa es la visión esa de que vos ibas a volar por los aires y vos abrías y flotabas en cierta medida. Esta es la negación de la frase "esta película ya la vi". Es, digamos, acá uno tiene que tener mucho cuidado ahora cuando analiza la economía argentina de no darse cuenta que posiblemente estés adentro, metido en un cambio estructural muy grande. No, sí, el debate que había hace un tiempo atrás entre los que decían esta película ya la vi y los que contestaban esta vez es diferente, ¿vos creés que la están ganando los que decían que esta vez es diferente? Yo creo que más que esta vez es diferente, porque esta vez es diferente te hace pensar de que es diferente y sabés qué diferente es. Yo creo que es que no la vi y no conocemos el final, digamos, pero estamos en un proceso de aprendizaje en medio de un cambio estructural. Que ese es el gran tema que ocurre para las empresas en particular. Digamos, las empresas están en un contexto en donde tienen que empezar a entender y a descubrir cuál es el juego o la estructura económica que está emergiendo de todo esto, con algunas cosas que ya empezaron a darse. Por ejemplo, es imposible que vos hagas un ajuste fiscal sin que se te arme un lío terrible. Bueno, ya está. Ya lo tenés el ajuste fiscal. Entonces, vas ganando escalones y vas alineando una cosa que es un problema de la política económica argentina, que vos haces política económica argentina después de muchísimos años de tanto desguisado, en donde tenés agentes económicos que cada uno tiene un modelo distinto en la cabeza. O sea, uno piensa una cosa, otro piensa otra. Entonces, hasta que todas esas visiones y esos modelos se alineen, y vos tengas una cosa que sea más coordinada sobre una determinada línea, va a pasar tiempo. Todo esto muy vinculado con el devenir político de la Argentina. Pero bueno, yo creo que vamos en esa ruta, a mí me parece. Bueno, Fernando, vos decías recién que creías que iba a continuar este proceso de caída de la tasa de inflación, va a continuar y que va a llegar como mínimo hasta las elecciones, lo cual fortalecería desde el punto de vista político-electoral esta estrategia del gobierno. Ustedes comparten esta visión, ¿no?, de una tasa de inflación a la baja. Sí, sí. Yo creo que es más. Yo creo que va a bajar la inflación. Creo que la forma también, esto tiene que ver con la forma en que ellos la han manejado. La evidencia internacional de muchos años, de muchos trabajos de economistas, dicen de que vos bajar la inflación de vamos a decir, un 30 o 40% a niveles muy bajos, lleva mucho tiempo. A Chile le llevó tiempo, a Israel le llevó tiempo. Yo creo que la Argentina va a romper esa norma. Yo creo que va a bajar mucho más rápido de lo que vos. Otra vez el caso argentino. No, creo que sí. Creo que vas a estar mostrando que, así como vos decías, es imposible que nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir con los piquetes en la calle. Bueno, no lo tenés los piquetes en la calle. Los tipos te decían, mirá, si vos cortás el financiamiento, se acaba este problema, se te acaba, y se acabó. Mirá si no está. Entonces, ¿dónde está eso que vas a tener 3 generaciones el cambio estructural tiene eso. El cambio estructural tiene la cosa de que tarda tiempo. Y la convertibilidad pasó eso también. Hubo un tiempo que hubo que esperar para que las cosas fueran ocurriendo. Y en ese proceso las cosas crujen también. Hay sectores que crujen y empresas que crujen también. Digamos, yo pago salarios en dólares que no puedo financiar para los precios que recibo, y bueno, flaco, vas a tener que cambiar. Sí, una cosa simplemente para agregar.
me parece que también es importante, vos hablabas de las elecciones, ¿no? Como un punto bisagra, y es importante por lo político, ¿no? Por la continuidad o no que pueda tener este proceso económico. Pero si uno mira las diferentes variables económicas, no parecería, al menos de manera evidente, que haya una acumulación de desequilibrios que tienda a digamos, romperse o a explotar después de las elecciones, ¿no? Como sí hemos visto en otras oportunidades donde era evidente que tenías un tipo de cambio digamos, artificialmente atrasado perdiendo reservas, o un déficit fiscal creciente, planes platita, etcétera, ¿no? O sea, eso no se ve hoy. Hay algunas cuestiones chiquitas que uno puede comentar, pero digo, en general no se ve eso, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante para pensar no solamente hasta las elecciones, sino más allá, ¿no? Sí. Hoy podemos llegar antes de las elecciones, podemos tener algún mes con el 1 adelante en el IPC. Podría ser. Yo creo que sí. Sí. Sí, sí. Creo que sí. Y después riesgos hay, porque estás en un ambiente internacional lleno de riesgos. Y tenés riesgos de distinto tipo. El fondo le pidió al gobierno, ahora en la segunda mitad del año, que haga una evaluación de los riesgos fiscales. Yo te diría, el principal riesgo fiscal es que Milei se enferme, digamos. Ese es el de la Argentina. Porque todo el cambio fiscal de la Argentina viene por la cohesión brutal, pero que es brutal, que existe entre el ministro de Economía. Antes el ministro de Economía, para poder llegar a hablar con el presidente, tenía que pasar por 2 o 3 peldaños, la jefatura de gobierno y todo. Hoy tenés una simbiosis y un equipo que entiende rápidamente cómo se tiene que mover. Y, por ejemplo, lo que hablaba él hace un rato de secar la plaza, las órdenes son apretar fiscalmente y sacar todos los pesos que pueda sacar, y eso lo están haciendo. Claro, bueno, épocas que esperábamos que el presidente confirme que iba a dejar al ministro de Economía en su cargo. Bueno, claro. Ahora, hablando de riesgos, Diego, el riesgo país de la Argentina que sigue estacionado hoy en torno a los 6.50, 6.60, y necesitamos que baje si se quiere volver al mercado voluntario de deuda. ¿Lo ves que es posible o depende todavía de muchos factores? No, yo creo que es posible. A ver, lo fiscal se ha ordenado, me parece que era un punto importante, y uno se pregunta, bueno, ¿qué falta, no? Una cuestión que obviamente se mira es la falta de reservas, ¿no? Y ahí es donde uno puede pensar la disyuntiva entre una desaceleración más rápida de la inflación y eventualmente poder acumular reservas y bajar ese pedazo del riesgo país. Y después está la cuestión política. Yo personalmente creo que dentro de esos 650 puntos hay una parte muy importante que tiene que ver con la política y con la percepción de irreversibilidad o no del camino que se ha elegido en materia económica. Entonces veremos en octubre si efectivamente era así o no. ¿Vos lo ves al riesgo país también bajando, pero muy lentamente, dependiendo de variables, entre ellas la política? Absolutamente, porque, como decía Diego, primero es, tengo dudas porque hay que ver cómo salimos de este Crollimpec, saliste del Crollimpec. Después tengo dudas porque viene la elección de la capital, pasó la elección después viene la de... Y son peldaños que vas a estar pasando. Muy bien, Fernando Navajas, Diego Chameides, a los dos muchísimas gracias por haberme acompañado en el programa de hoy. Nosotros nos despedimos hasta la próxima emisión.